Allá viene Carlos de Pena, de remera blanca. El futbolista uruguayo Carlos de Pena se saluda con su hijo Juan Cruz, ya en suelo uruguayo. Y pensar de que la solución iba a llegar. Por momentos obviamente era difícil, las soluciones no llegaban, los consejos que si bien recibíamos las autoridades eran buenos, pero no era lo mismo estar acá en Uruguay o en Brasil, y no quiero obviamente hablar mal de nadie, a que estar ahí en ese momento tomando una decisión por 40 personas, y no lo digo que yo tome la decisión, pero al tomarla como grupo, cuando ves a un padre que tiene una beba de 2 meses, otro niño de 1 año y medio y un niño de 3 años, y que de repente ese padre podía ser yo con mi hijo de 1 año y con mi mujer, y tomar una decisión de salir apurado hacia una estación de tren con el riesgo de que podíamos no llegar, mucha gente que se quedaba fuera de los trenes, mucha gente que no llegaba a destino, mucha gente que se quedaba sin comida en la ruta. Entonces era una decisión que no era fácil de tomar. Claro está que ante la desesperación, ese día que nos hablamos con la periodista, la tomamos capaz que en el inconsciente, en el apuro, en el hecho de decir, bueno, salimos ahora, no salimos más. Y estos 2 días que estuvimos viajando, 3 días, realmente vimos, y por relatos, por cuentos de compañeros míos que hoy siguen ahí, de personas que conozco que están en Ucrania, la capital Kiev ya no es lo mismo que cuando nosotros estábamos ahí. Entonces simplemente también pedir por ellos, porque como dije yo tuve la suerte de poder salir, pero hay gente que no, hay gente que sigue ahí viviendo esa pesadilla, que no la merecen, algo que no tiene ningún sentido. Una cosa son los intereses políticos, económicos que pueda haber en el país, y yo eso lo entiendo, pero una vez que hay civiles por medio, creo que ya las cosas cambian, y el hecho de bombardear, matar civiles no tiene justificación alguna. Entonces pido por ellos, pido por compañeros de equipo, por sus familias, sobre todo por el pueblo ucraniano que sinceramente mostró una solidaridad enorme. Nosotros en el hotel estábamos con personas que nos atendían, que nos daban todos los beneficios que podemos llegar a tener en un momento de situación de guerra. Ellos también estaban en la misma situación, con familias, con padres, hijos, hermanos que estaban viendo la misma situación, y eso es algo digno de mirar, filas de gente donando sangre, apoyando al ejército, y bueno, ojalá que esto termine pronto para todos ellos. Te llegaron los mensajes de acá de Uruguay, algo que te expresaste a través de Twitter, que comentaste todo lo que viste, pero ¿te fueron llegando los distintos mensajes de apoyo de acá de Uruguay? Sí, fueron muchos, la verdad que ojalá pueda agradecerles uno a uno. He intentado en estos días, gracias a Dios las comunicaciones no se cortaron, y eso también permitió un poco de tranquilidad hacia nuestra familia. Fueron muchos los mensajes, quizás el que más me llamó, el que más me chocó, pero por tener el sentimiento nacional fue la pancarta, pero me ha escrito mucha gente de todos lados, y no quiero acá hablar de un cuadro u otro, obviamente acá queda de lado todo eso. Hay gente de todos lados que me ha escrito, dando su apoyo, su energía, y creo que eso es algo muy importante, porque el pueblo uruguayo somos un pueblo solidario, y en momentos, como lo fue en su momento con la pandemia, y tratar de traer a los uruguayos acá, en este momento era más difícil quizás, porque estábamos en una situación de guerra, pero sí se sintió, sí nos dieron muchas fuerzas, sí hubo mucha gente que se puso a disposición, brindando contactos, brindando soluciones, que de repente no eran viables en ese momento, pero sí lo hicieron, y eso es el valor que yo le doy. Así que
simplemente agradecerles a todos porque la realidad es que gracias a todos ellos es que nosotros también podemos estar acá hoy. Carlos, ¿cuáles fueron las comunicaciones con el club? Está claro que en este caso el futbolístico queda en un segundo plano. ¿En qué condición querás de cara al futuro? ¿Qué hablaste con los dirigentes? Y en ese momento ellos tuvieron la posibilidad de hablar contigo. Mira, nosotros el miércoles, yo llegué el lunes de Turquía de la temporada. El miércoles tuvimos entrenamiento y el presidente del club nos dijo que estaba todo bien, que no iba a pasar nada, que la situación era normal y que el sábado teníamos partido. El entrenador nos dijo que había que concentrarse para el partido, que jugábamos el sábado, arrancaba la liga de nuevo. Y junto con mi compañero brasileño decidimos sacar un pasaje el jueves para Turquía porque realmente veíamos que la situación cada día se agravaba más y que no queríamos correr ningún riesgo. Él estaba con su familia, a diferencia mía. El jueves de mañana, antes de ir a entrenar, a las 4 o 5 de la mañana ya empezaron los bombardeos y los aviones sobrevolando la ciudad. El espacio aéreo se cerró obviamente, así que la posibilidad de salir vía aérea no estuvo. Ahí obviamente en el club nos recomendaron ir a la base del club, a la concentración. Varios de mis compañeros lo hicieron, pero como yo dije previamente me sentí más refugiado con los brasileños, que tenían el apoyo de autoridades sudamericanas, de Brasil, Uruguay, y junto a ellos consideraba yo que tenía la posibilidad más cierta de poder salir, porque los ucranianos no estaban buscando salir, sino quedarse y hasta en un futuro poder defender su país. Entonces, como te digo, traté de poner por primero la seguridad tanto mía de mi compañero que tenía a su mujer y a su hijo, y la comunicación con el club estuvo, siguió, seguimos ciertos consejos de ellos, pero en todo momento traté de juntarme con los brasileños, de estar con ellos, de seguir los consejos y las reglas que nos daba la Embajada de Brasil y de Uruguay y las cancillerías, obviamente. Ahora, además de abrazar a tu familia, a toda tu familia, ¿qué te vienen a hacer acá? ¿Qué tengo ganas de hacer? Claro, ¿qué se te viene a la mente? ¿O qué se te vino en el viaje? Tratar de estar tranquilo, tratar de desconectar un poco, de poder dormir tranquilo, pero sobre todo estar con mi familia, estar con mis amigos, y todo lo demás creo que pasa a ser secundario, ¿no? Creo que ahora no es momento de pensar en otra cosa que tratar de estar tranquilo con mi familia, con mis amigos, y lo que venga en el futuro seguro va a ser bueno porque lo que yo me tocó vivir, la verdad que fue un calvario. ¿Vas a seguir pendiente de lo que pasa allá en Ucrania, sobre todo porque tenés un compañero? Claro que sí, sigo en contacto y en cualquier de los casos que pueda ayudar, buscar una solución, acercar algún contacto, lo voy a hacer. Quizás suena egoísta decir yo estoy acá y ahora lo que pasa allá no me preocupa, es todo lo contrario. Tengo gente que quiero mucho, gente que en estos 3 años en Ucrania me ha hecho sentir como en casa y por distintas razones yo no puedo salir del país. Como dije, los hombres no pueden salir del país, compañeros, gente que está trabajando en el club, gente que ha estado cerca de mi familia. Entonces, simplemente que esto pare, que ellos puedan encontrar una salida, puedan estar a salvo. Como hablé de la niñita esta de 4 años, la verdad que son cosas que me parten el alma cuando me entero de alguien que está sufriendo un problema de respiro. Así que ojalá desde acá o de la manera que sea, tratar de ayudar para que esas personas puedan estar en paz y los siguientes. Carlos, te hicieron esta misma pregunta a tu compañero Vitinho cuando llegó a Brasil. ¿Pensás en algún momento en volver a Ucrania o por ahora no? Nunca más. Hay un contrato laboral de por medio, pero no voy a volver más. Dejé todas mis cosas allá. No pienso ir a buscarlas. Tampoco quiero y tampoco las necesito. Lo que necesito es, lejos de lo material, lo que me quedó de ropa, cosas materiales que para nada me interesan. Lo que necesito ahora es estar con mi familia, mis amigos y de ninguna manera voy a volver a. Carly es mi único hijo y vive en Ucrania hace 3 años y bueno, estos últimos días fueron realmente muy duros para él y para toda la gente de Ucrania, para todos sus compañeros, para toda la gente que quedó allá. Nunca viví de cerca una guerra antes y la verdad siempre pensaba que las guerras eran que pasaban a otras personas en otros lugares, pero no podía pasarnos a nosotros, no podía pasarle a mi hijo, no podía perder a mi hijo en una guerra. Más del miedo que sintió. Terror, impotencia, mucho miedo, pero mucho miedo, mucha rabia también de que pasen estas cosas, por poder,
por plata, no sé por qué, porque habló con este reportero de la BBC, que Dios lo tenga más que bendito o bendecido, como se diga, y fue el que les dijo, esto se está transformando en Afganistán, esto mañana arde. Y bueno, entró para adentro, habló con los brasileros, con la embajada, y digo, o sea, todo se hizo, tienen que salir a tal hora porque el tren siguiente ya es toque de queda, y si los agarran en la calle en toque de queda, los matan. O sea que en 6 autos rajaron con todos las valijas, los 42 brasileros y los uruguayos, los niños que estaban en el tren, y bueno. Fueron días muy difíciles, pero por suerte con final feliz. ¿Cómo fue la comunicación justamente con él? ¿Cómo fueron estos días? Gracias a Dios nunca perdimos la comunicación, eso era lo que teníamos miedo, de que en algún momento se corten las comunicaciones, que no hayan redes, más que nada WhatsApp, esas cosas que era fundamental. Cada media hora estábamos, bueno, está todo bien, sí, está todo bien, ok. Y como que esa era la comunicación desde el jueves hasta el sábado. Esas eran un poco las palabras, tampoco podíamos hablar mucho porque él me decía que los tenían un poco interceptados porque geolocalizaban los lugares donde había mucha gente y ahí era donde podían atacar, entonces preferíamos como no, tenía que apagar cada tanto la geolocalización, entonces bueno, pero por suerte nunca perdimos la comunicación, eso fue re importante. Un poco más tranquila sabiendo que eso estaba pasando. A nosotros lo que nos pasó fue que nosotros estábamos por ir todo el tiempo y nunca nos pudimos ir, gracias a Dios. Y una vez que él se subió al tren, que fue el sábado al mediodía de acá, fue bueno, por lo menos ahora está camino retorno. Obviamente que corría un poco más de riesgo porque estaba en el tren y estaba fuera del búnker, pero bueno, cada hora que pasaba era más cerca. Cada hora que pasaba era más cerca de estar en casa, de llegar. Y un aplauso para Papucho.